contenta de estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. A las 11:59 le dije al Señor, te voy a seguir alabando, Señor. Amén. Este 2020 para mí no solamente es el inicio del año, sino que también es el inicio de seguir adorando al Señor, de seguir sirviéndole al Señor. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, aunque venga lo que venga, yo voy a seguir sirviendo a mi Señor. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar. Hay una atmósfera muy bonita de la presencia del Señor. Yo no sé si usted la sintió, pero yo estaba allí postrada y yo sentía la presencia del Señor. Yo sentía fuego en mi cara. Y yo sé que esa era la presencia del Señor. Vamos a empezar orando para que sea el Señor tomando todo lo que vayamos a hablar en el control. Amén. Bendito Dios, en esta hora, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, primeramente, Señor, pidiéndote, Señor, perdón si te hemos fallado de alguna manera, Señor, con un pensamiento, con una palabra, Señor, con una mirada, Señor. Señor, perdónanos porque queremos entrar, Señor, confiadamente al trono de tu gracia, Señor. En esta hora, Padre, me quito yo para que tú tomes el lugar que te corresponde, Señor. En esta noche, Señor, reprendemos y atamos, Señor, toda obra del enemigo, Señor. Todo lo que no es de ti, Señor, en este momento le hablamos y lo echamos fuera por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús, Padre. Todo lo que el enemigo ha querido venir a traer, Señor, lo atamos y lo ligamos, Señor. Pero no solamente lo atamos y lo ligamos, Señor, sino lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y declaramos que en esta noche tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y no se siente, vamos a leer rapiditamente. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo 14. Del 10 al 15. Cuando esté ahí, dice un amén. 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 Éxodo 14, capítulo 10 al 15. Yo sé que esta historia es muy conocida por cada uno de nosotros. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así como nosotros que no has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Se puede sentar. Aleluya. Me gusta mucho esta palabra del Señor. Como todos conocemos, el libro de Éxodo es conocido como la salida del pueblo de Israel a un lugar mejor donde el Señor los quería llevar. Todos conocemos esa historia y me gusta mucho porque si usted se recuerda anteriormente, si nos vamos un poquito para atrás en Génesis 15:13, Dios le hablaba a Abraham y le decía que el pueblo de Israel solamente iba a estar en Egipto o en una ciudad diferente por 400 años. Amén. Pero no fueron solamente 400 años, porque el pueblo de Israel no obedecía a la palabra del Señor, se hicieron 430 años. ¿Por qué se atrasó lo que Dios había hablado? No es que Dios miente en su palabra, simplemente que cada uno de nosotros
como el pueblo de Israel atravesamos por procesos diferentes. A mí me gusta hablar mucho del proceso porque eso es lo que yo he vivido en mi etapa, en mi crecimiento con Cristo, porque el Señor está moldeando mi carácter. Si usted no pasa por un proceso, entonces ¿cómo es que el Señor va a moldear su carácter? Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se la pasaba quejándose de todo. El pueblo de Israel no estaba contento con nada. Dios le daba comida, Dios le daba pan, les daba maná en el desierto. Dios hacía por ellos todo lo que ellos necesitaban. Pero el pueblo de Israel seguía insistiendo en su rebeldía, en su desobediencia, en su idolatría, en todas las cosas. O sea, ellos querían tener un pie fuera y un pie dentro de la iglesia. Y eso no es permitido en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué pasaba allí? A mí me gusta mucho esta historia, me gusta leer todo lo que sea historia. Y no lo voy a aburrir con la historia porque sé que tengo poco tiempo, pero lo que yo quiero que usted entienda en este día es que el pueblo de Israel le decía a Moisés, ¿para esto nos sacaste? ¿Para que nosotros muramos aquí en el desierto? Nos sacaste para que nosotros nos quedemos completamente muertos aquí en el desierto, cuando allá en Egipto me podía haber muerto sirviendo a los egipcios. Yo podía estar allí sirviéndole a los egipcios, pero tú nos sacaste porque Dios te había dicho que ya era el tiempo que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud, y el pueblo de Israel obedeció. Pero para que el faraón dejara salir al pueblo de Israel, tuvo que pasar el pueblo de Egipto plagas y muchas cosas para que Dios los dejara, para que el faraón dejara que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Amén. Ellos podían ver la mano de Dios moverse a su favor. Y hoy en este día el tema se llama marcha en medio de tu crisis. Amén. ¿Cuál es tu crisis? ¿Qué es lo que te está limitando? Hoy en este día el texto que la hermana dio, muy bonito, porque yo dije, wow, Señor, me estás confirmando algo que yo había dicho en la radio con un diferente texto bíblico, que tenemos que despojarnos, tenemos que olvidar lo que pasó. Ya a las 11:59 de la noche, para las 12 de la madrugada, tú ya tienes que haber olvidado todo lo que pasó en el mundo. Amén. Si tú no estabas al cielo con el Señor, yo creo que este es el tiempo en el cual tú hagas un pacto, o en el cual tú hagas un compromiso con Dios y le digas al Señor, aquí estoy, Señor. Amén. No más. Amén. Ya basta. Amén. Yo no voy a dejar que el enemigo me zarandee. Yo no voy a dejar que el enemigo me lleve de regreso otra vez a Egipto. Amén. Sino que yo te voy a servir, no importa que esté en el desierto, no importa que yo esté pasando por un proceso, no importa que yo esté pasando por lo que esté pasando. A las 11 de la noche nosotros recibimos una noticia que dirá, la hermana Ana siempre recibe malas noticias, créame. Amén. Créame que servirle al Señor no es una tarea muy fácil. Amén. Nos dieron una noticia que partió mi corazón. Y yo lo único que hice en ese momento es, me quería poner a llorar. Y dije, con llorar no voy a solucionar nada. Amén. Gloria a Dios. Y lo único que yo dije, Señor, a veces nosotros somos tan ingratos. Y lo voy a decir de esa manera, amén, porque yo creo que es la palabra correcta. Amén. A veces no somos agradecidos con Dios. Amén. Y de repente tiene que pasar algo con una persona que tú quieres, con una persona que tú aprecias, para que tú entiendas que es Dios el que está en control. Muchas veces nosotros decimos, es fácil ser pastor. Amén. Póngase los zapatos del pastor. Amén. Porque de la persona que yo le estoy hablando, de la que recibimos una noticia, fue de un pastor en una iglesia donde nosotros estuvimos. Y a mí me dolió mucho porque yo los quiero a ellos. Ellos para mí son mis padres espirituales, porque yo he aprendido mucho de ellos. Cuando yo estoy pasando por un momento difícil, me regañan.
y me dicen, levántate, porque me ven toda apagada, o porque me ven quizás triste, o porque me ven, o cuando yo no estoy haciendo las cosas correctas, me dicen, hermana Ana, eso no está bien. Y yo recibo ese consejo, porque es hermoso cuando la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, instruir, enseñar y enseñar, ¿verdad? Amén. So, la palabra de Dios, cuando el pastor nos da una exhortación, muchas veces la tomamos mal, pero Él te da la exhortación porque te ama. Amén. No porque te quiere regañar o porque no quiere verte quizás en esa etapa que tú te encuentras. No, es porque la forma correcta de hacer las cosas es cuando Dios te exhorta y te dice, así no. Amén. Porque no es el siervo de Dios que te está hablando Dios a través de la boca del siervo. Y a mí me gusta mucho eso, porque mucha gente dice, es fácil ser pastor. Pues entonces póngase pastor, quítese los zapatos y préstele los zapatos a una persona para que sepa, y no conteste el teléfono por una semana y deje que esa persona se encargue por una semana a ver cómo le va. Pues a esa persona que les pido sus oraciones, quizás por todo lo que sucede en la etapa de los pastores, vino un estrés a su vida y le quiso dar un ataque al corazón y le quiso dar un ¿cómo se llama? derrame cerebral. Un derrame cerebral. Pero gracias a Dios que eso no pasó. Pero aún así afectó algunas áreas de su vida, de su cuerpo, perdón. Y cuando yo me recibí esa noticia, yo dije, wow, Señor, a ponerme más a orar. No hay tiempo de perder. Muchos de nosotros decimos, no hay por qué orar. ¿Para qué me voy a levantar? ¿Para qué me voy a levantar a las 5 de la mañana? ¿Para qué me voy a levantar a la 1 de la mañana? ¿Para qué me voy a levantar a las 2 de la mañana? ¿O para qué simplemente me voy a poner a orar? Si no hay nada por qué orar, déjeme decirle que hay mucho por qué orar. Amén. Si usted no tiene nada por qué orar por su vida, ore por los pastores. Amén. No solamente por ellos, sino por los que están alrededor del mundo. Amén. Y el pueblo de Israel, ese era el problema del pueblo de Israel. Miraban a Moisés y le empezaban a decir, Moisés, pero es que ¿por qué nos sacaste? Moisés, pero ¿por qué tú haces esto? Pero Moisés, ¿por qué? Y solamente Moisés recibía quejas de parte del pueblo de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que ser personas maduras. Amén. ¿Hay algún maduro aquí? Amén. Yo no vengo a atacar a nadie en esta noche. Yo vengo a dar la palabra del Señor. Yo tuve un conflicto. Me dormí a las 2 de la mañana orando, estudiando la palabra del Señor, y no se lo digo para vanagloria, se lo estoy diciendo porque el que predica es una responsabilidad muy grande, porque yo tengo que salir de aquí para que usted me quiera, y si no me quiere, amén, gloria a Dios, pero le estoy dando la palabra del Señor que le va a edificar, que le va a ayudar, que le va a levantar. El pueblo de Israel se encontraba en una fase muy difícil. Vaya conmigo allí en Éxodo mismo, en el capítulo 13, versículo 21 al 22. Y de ahí arrancamos, como dice el pastor. Capítulo 13, ahí mismo en Éxodo, capítulo 13, versículo 21 al 22. Y la palabra así dice: y Jehová iba delante de ellos, de día una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Eso es sorprendente. Estamos hablando de un capítulo anterior. Amén. Cuando el pueblo de Israel había salido, el mar rojo se abrió. Amén. Ellos pudieron ver la mano de Dios moverse a
favor de ellos. Amén. Simplemente Moisés le dijo a Dios, ¿ahora qué vamos a hacer? El faraón viene de allá atrás con sus carros, Amén. sus caballos, y nosotros estamos aquí detenidos enfrente del mar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Él tenía la vara. Amén. Él tenía la vara. Él simplemente tenía que accionar en fe. Amén. Y él puso la vara y el mar se abrió. Gloria a Dios. Amén. A la derecha y a la izquierda estaba el agua por acá y el agua por acá. Fue el primer Yo acuario. pienso que era como un aquarium, Ajá. un acuario, como un Amén. acuario. Amén. Cuando tú entras en el acuario, yo no sé si usted ha ido al acuario de Long Beach, pero Amén. cuando tú entras en un acuario, tú puedes ver alrededor que hay pescados y tú estás, wow, wow. Y yo me imagino que el pueblo de Israel, ese es uno lado y ese es el otro lado, y el pueblo de Israel iba. Yo me imagino que ellos miraban. Pero aún así, a pesar de que ellos miraban la mano de Dios moverse a su favor, ¿qué pasaba con ellos? Seguían en la misma situación, en la misma estilo de vida. Amén. Querían seguir agarrando lo del pasado y decían, yo mejor regreso a Egipto, yo mejor regreso a servirle a los egipcios, yo mejor regreso porque allá me iba mejor, allá en el mundo me iba mejor. Déjame decirte, eso es solamente temporal. Si tú quieres servir al mundo, es solamente temporal, pero las bendiciones que Dios nos da son eternas, Amén. son para Amén. siempre. Depende de nosotros si las queremos agarrar, porque hay bendiciones que nosotros estamos por alcanzar y de repente Amén. las regamos Amén. y te bajas un escalón más, Amén. porque no pudiste superar ese escalón. Amén. Amén. Pero cuando tú ya dices, ok, Señor, tú ya me probaste en esta área, y en esta área, Señor, yo ya lo puedo superar. Yo voy a subir el escalón que falta para subir, pero no se vale brincar los escalones. Porque para llegar aquí arriba no fue nada fácil. Amén. Para ningún ministro, Amén. para ningún siervo de Dios, llegar a este lugar, a esta tarima, no es nada fácil. No se vale hacer chapuza, dice, no, o chillar, Amén. o hacer trampa. Amén. No. Se vale paso por paso, Amén. proceso por proceso, porque eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos tenían que pasar por proceso para que Dios pudiera hacer su obra perfecta en el pueblo de Israel. Porque si usted ve más adelante, el pueblo de Israel, todos los ancianos, todas las personas de 20 años para arriba no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero de 20 años para abajo, que fue Josué y Caleb y todos los hijos, ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida. Pero la razón por la cual el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida fue por la desobediencia, por la idolatría, por todas las cosas que querían seguir haciendo a pesar de que ya conocían al Señor. Amén. La palabra de Dios dice que Él estaba de día y de noche con ellos. Amén. Dios no los dejó en ningún momento de su proceso. Aun cuando ellos iban cruzando el Mar Rojo, Dios iba con ellos. Dios no los dejó. Dios seguía estando con ellos a pesar de que ellos renegaban, a pesar de que ellos hacían lo que hacían. Dios decía, mi fidelidad está con ellos. Amén. Mi Gloria a Dios. misericordia está con ellos. Amén. Y hoy en esta noche yo quiero que le quede algo en su corazón. Entramos en el 2020. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferentes del 2020 a lo que fue el 2019? Porque en el 2019, déjeme decirle, procesos, todos pasamos por procesos. Amén. Amén. Si yo le dijera a usted que en el 2019, en más o menos como en marzo, y el pastor, yo platiqué con el pastor y él sabe, a nosotros pasamos por un proceso por mi niña. Y aprendí algo en medio de ese proceso. Que Dios es el que pelea mis batallas. Amén. Dios es el que
pelea tus batallas. Yo no sé cuál batalla tú estás pasando hoy en esta noche o en este día, este 2020, 2 de enero, pero ya es tiempo de dejarlo allá. Amén. Amén. Decirle al enemigo, te lo aviento de regreso. Amén. Porque yo no lo quiero. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir caminando. Yo quiero seguir haciendo la obra de Dios. Porque déjenme decirle que cada uno de los que están aquí, con todo mi corazón, yo creo que Dios tiene un plan y un propósito para cada vida. Para cada vida. Pero de nosotros depende cuánto tardará esa promesa en llegar. Amén. Porque el pueblo de Israel tardó 430 años y 40 años en el desierto cuando ellos estuvieron en el desierto. Cuando en ese desierto para cruzar el mar estaba cerca para llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero a ellos les tomó 40 años por la desobediencia y porque no se querían someter a Dios, porque no querían hacer lo que Dios le decía a Moisés. Moisés, dile al pueblo que haga esto. Y el pueblo ya se encontraba haciendo la idolatría. Y el pueblo ya se encontraba haciendo que becerros y que haciendo cosas y que desobedeciendo y que murmurando y que diciendo no, ya Moisés se fue, ya nos dejó. Ya Moisés se fue y nos dejó. Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y allí iba todo el pueblo de Israel y hacían todas las cosas que no tenían que hacer. Hubo una etapa en la palabra de Dios, dice que Dios se cansó y dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportar a este pueblo? No queramos que Dios diga eso de nosotros. Mire, nosotros tenemos la bendición, y yo se lo voy a decir, tenemos la bendición de ver al hermano Ramiro. Yo me alegro de verlo. Amén. Gloria a Dios. Cuando alguien en el pueblo de Dios se duele, usted también se tiene que doler. Amén. Si alguien pasa por una prueba difícil, usted se tiene que alegrar y decir, no alegrar porque está pasando por esa prueba, sino alegrarse porque usted está orando por esa persona y usted está diciendo, Señor, yo te clamo por ella, yo te clamo por él, Señor, yo sé que tú vas a hacer tu obra, porque yo sé que habían hermanas orando en la madrugada por el hermano Ramiro. Amén. Y pudimos ver la mano de Dios moverse a favor de todos los que se levantaban a interceder, pero porque era la misericordia de Dios en la vida de hermano Ramiro. Entonces, muchas veces somos como este pueblo. Amén. Yo no le estoy diciendo que usted, ¿ok? Yo le estoy diciendo, yo digo yo, ¿ok? Yo no digo que ustedes, porque yo no vine aquí a atacar a nadie. Amén. Pero el pueblo de Israel manifestaba desconformidad. Amén. Y no se ha encontrado muchas veces usted en esa misma situación. Amén. Amén. Desconforme. Amén. Viene a la iglesia y no se siente conforme porque Amén. algo no sucedió como usted quería. O sea, usted se siente que las cosas no salieron como usted quería, Amén. como usted creía. Nosotros tenemos que sentirnos conformes porque tenemos la misericordia de Dios, porque tenemos su gracia, porque Él envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y si nosotros estamos dando lugar a esas cosas que no nos edifican, es tiempo de hacerlas a un lado y decirle, no, yo no te necesito en mí, así que te vas en el nombre de Jesús. Otra cosa que también se manifiesta y que hubo en el pueblo de Israel, resentimiento. Cuando ese resentimiento está en el corazón se vuelve muy rebelde. Amén. El corazón se vuelve no sensible a la presencia de Dios, no sensible a lo que Dios quiere hacer. Yo sé que muchas veces es difícil por los procesos que nosotros pasamos, pero déjeme decirle que a veces ese proceso te va a ayudar a avanzar al otro nivel. Amén. Y no podemos guardar resentimiento en nuestro corazón, porque si nosotros aguardamos resentimiento en nuestro corazón, eso es un estorbo para tu crecimiento espiritual, porque Dios quiere hacer aún más grandes cosas en tu vida, pero no las puede hacer porque está eso allí. Amén. Que lastima. Cuando el pastor predica de arrepentimiento, tú estás en tu mente,
Ay, pero yo no tengo de nada de qué arrepentirme, pastor. ¿Quién le dijo? Y está en su mente maquinando. Amén. O cuando una hermana o un hermano hace un comentario, uno está pensando y está diciendo, o lo está diciendo por mí. Lo digo porque a mí me ha pasado. Amén. Yo no sé si usted ha pasado por esa etapa de su vida, pero a mí me ha pasado. Amén. A mí me ha pasado eso. Y en temporadas yo le he dicho al Señor, Señor, pero ¿por qué tengo que sentir esto? Amén. Señor, pero ¿por qué tengo que atravesar por esto? Es que para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú seas, tú tienes que ser pasado por el fuego. Amén. Porque a Él no le agrada nada de lo que tenemos antiguo. Amén. El carácter es bueno. Amén. Y se lo digo con todo mi corazón porque yo, los pastores me conocen. Yo era una persona que tenía un carácter fuerte y que levantaba mi voz y alzaba mi voz y quería siempre defender mi causa. Amén. Pero se me olvidaba que el que defiende mi causa se llama Cristo Jesús. Quiere decir que yo lo que tengo que hacer es permanecer callada y Cristo va a obrar a mi favor. Amén. Aleluya. Cambiemos nuestro corazón. Dejemos que Dios haga una transformación en nuestra vida. Mire, nosotros somos poquitos aquí. Y lo voy a decir de esta forma. Somos pocos. Todos nos conocemos. Amén. Hay una iglesia grande donde mi hija va. Y son miles de personas. Y yo le pregunto a ella, ¿conoces a varias personas? Y me dice, no, yo solo voy a la iglesia y salgo y me voy. Se termina el servicio y me voy. Y yo le digo, pero la unidad, la comunión entre hermanos, ¿qué pasa con eso? Me dice, no, yo nomás voy a la iglesia a lo que voy. Lo bonito de nosotros es que aunque somos una pequeña iglesia, Dios nos derrama su amor. Amén. Para que nos amemos los unos a los otros. Mire, toda la semana, el pastor, la hermana, yo, el pastor, la hermana, hemos estado predicando del amor. Amén. Y no es una casualidad. Amén. Es Dios que nos está hablando y nos está diciendo, en el año 2020, yo quiero que aprendas a amar. Amén. Pero no solamente amar a los que te aman, Amén. amar a tus enemigos, porque a mí eso me vas a demostrar que yo estoy en ti. Amén. Porque si Cristo nomás hubiera amado a las personas que lo querían, entonces yo creo que Él nos hubiera entregado por amor a nosotros. Amén. Gloria a En esa Dios. cruz. Porque la palabra de Dios dice en los primeros evangelios, dice que Jesús iba y cuando Él iba, le dijo en la cruz a Dios, perdónalos, Padre, pues no saben lo que hacen. Amén. Se necesita de mucho valor para decirle a Dios, sabes, Señor, perdona a esa persona que me hirió, perdona a esa persona que me violó, perdona a esa persona que hizo cosas que no debía de haber hecho en mi vida, perdona a esa persona que me lastimó, perdona a esa persona que dañó mi vida completamente. Amén. Amén. Qué difícil es hacer eso, Amén. pero cuando lo hacemos, demostramos humildad. Amén. Demostramos que en nosotros no hay arrogancia, no hay orgullo, no hay nada que puede evitar que Dios haga su plan y su propósito en su vida. Lo va a hacer, Amén. pero lo va a hacer en un proceso más despacio, si no Amén. terminamos diciéndole al Señor, llévate todo, Amén. arráncalo. Amén. Por eso hay una alabanza que dice que me falte todo, menos la Su presencia. Porque si nos falta la presencia de Dios, nos falta todo. Así que nosotros tenemos que entrar en una madurez espiritual este año. Amén. ¿Qué es madurez espiritual? Que ya no necesitamos la lechita. El pastor ya no va a venir con un biberón y le va a decir al hermano Frankie, tómese su leche. No, él no va a venir. Él ya quiere leche, él ya quiere comida sólida. Amén. Él no quiere lechita, él quiere carne. Amén. Él quiere comer esos grandes banquetes. Él quiere comer esa comida rica, esa comida que va a alimentar. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ya no podemos estar como niños, sino que tenemos que ser maduros en el Señor. Tenemos que ser maduros, que aunque venga lo que venga,
aunque esté el ujier aquí en la puerta y se le olvide darle la mano a usted, usted sigue adelante y usted se regresa y usted dice, hermano, Dios le bendiga, mire, mire, hermano, estamos en victoria. Que muchas veces nosotros tenemos, me pasa a mí, yo tengo muchas cosas en mi cabeza, tengo muchas cosas en mi pensar. Yo venía en el carro y yo le decía a mi esposo, yo amo mucho al Señor, le decía. Yo estoy enamorada de Jesús. Amén. Porque Él ha sido bueno conmigo. Mire, Él me ha sacado de lodo cenagoso. Cuando nadie pagaba ni un centavo por mí, cuando la gente me criticaba, cuando la gente murmuraba, cuando la gente me señalaba, Él dijo, a esa yo la amo, a esa yo la levanto, a esa yo la restauro, a esa yo le pongo una corona, a esa yo le pongo una vestidura nueva, a esa yo le pongo un nuevo nombre. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y para terminar, porque es entre semana y aquí tiene que ser rápido, pero le quiero dar lo que el Señor me dio a mí. Amén. Porque la palabra siempre nos habla a nosotros primero. Cuando somos personas maduras, asumimos la responsabilidad en todas las áreas. Amén. ¿Sabes qué? Sister, I love you. I did a mistake. Amén. It's just an example that I'm giving, okay? What's going on? I don't even know. Te amo, hermana. Cometí un error. Reconozco que el enemigo quiso usarme para derribarte. Tomo mi responsabilidad, pero en este momento perdóname si te ofendí. Perdóname si hubo algo que el enemigo quiso hacer para derribarnos a las dos. Porque cuando el enemigo viene y ataca, no solamente me quiere derribar a mí, sino que quiere derribar también a ella. Porque las dos son una en Cristo. Y si las dos están de acuerdo en Cristo, y las dos tomamos responsabilidad. O sea que no podemos estar divididos. Una casa dividida no prevalece. Una casa dividida no prevalece. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar unidos, uno en Cristo. Aunque venga lo que venga, aunque el enemigo traiga lo que traiga, tomamos la responsabilidad y aprendemos humildemente a decir, perdóname. Me equivoqué. Pero no seguir con ese conflicto, no seguir con esa situación y seguir cargándola. No, borrón y cuenta nueva. Porque cuando perdonamos es borrón y cuenta nueva. Porque imagínense si Cristo se hubiera bajado de esa cruz y hubiera dicho, Padre, destrúyelos, manda un rayo que caiga sobre ellos. Pero no, Él dijo, perdónalos. Y permaneció allí en esa cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a ti, por amor a mí. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no asumir la responsabilidad? La otra cosa, dominar nuestra boca. Somos maduros cuando aprendemos a dominar la boca. Porque la palabra de Dios dice que la lengua es, ¿qué? Pero también es que cuando derrama, venenosa, destruye. Un fuego grande hasta destruir no solamente una iglesia, sino destruir una familia, destruir a los jóvenes, destruir a los niños, destruir una casa completa. Entonces, cuando nosotros somos maduros, aprendemos a dominar esto. Ay, quiero decirle a la hermana, al hermano, hasta de que se va a morir, porque créame, en marzo yo tuve que hacer así y decirle a alguien, perdóneme, pero agarre la palabra de Dios, estúdiela y póngase de rodillas y dígale al Señor que le ayude. Pero hice mal.
Porque yo no tenía que hacer eso. Yo tenía que dejar que Dios peleara por mí. Que Dios peleara mis batallas. La palabra de Dios dice, no temáis porque yo estoy contigo. No temáis porque yo estoy contigo, porque yo voy delante de ti. Gloria a Dios. Amén. So, cuando aprendemos a dominar nuestra boca, somos maduros. Amén. Y rapidito, buscamos la paz. Amén. Buscamos la paz y sabemos orar correctamente. Amén. ¿Qué es eso? Orar correctamente. Porque es que cuando no somos maduros, le decimos al Señor, Señor, yo le decía al Señor, en esa etapa de mi vida yo no había entendido qué era la suficiente madurez. Y yo le decía al Señor, Señor, pero yo lloraba. Y le decía, Señor, pero tú sabes, Señor, que lo que están diciendo no es verdad. Tú sabes que me dijeron que me fuera injustamente. Tú sabes que yo no hice nada malo. Tú sabes que yo traje esto para tratar de arreglarlo. Señor, trata con tus siervos, decía yo. ¿Y sabe qué me decía el Señor? No, estoy tratando contigo. Amén. Estoy tratando contigo. Porque de Él me encargo yo, pero en este momento yo estoy tratando contigo porque lo que quiero es que tú seas maduro espiritualmente. Porque a lo que yo te quiero usar, yo necesito que tú seas maduro. Yo necesito que tú entiendas que yo te quiero usar a un nivel donde tú ya tienes que estar suficiente maduro, donde vas a aprender. Aleluya. Amén. Donde vas a aprender a orar por tus enemigos. Donde vas a aprender a decirle, Señor, solamente tú eres suficiente. Que se vayan todos, Señor, pero que no se vaya tu presencia. Porque si te tengo aquí,